¿Qué es la infraestructura verde urbana? Es la red de espacios verdes dentro de un ecosistema urbano. La componen los parques, el arbolado lineal de las calles, los huertos urbanos, las cubiertas y fachadas verdes, los setos, los anillos verdes de espacios naturales o seminaturales de la periferia y hasta los jardines privados. ¿Cualquier parque puede considerarse una infraestructura verde? No todos los espacios verdes o elementos medioambientales son aptos para constituir una infraestructura verde. Además de ser de alta calidad, tienen que formar parte integrante de una red de infraestructura verde interconectada y ser capaces de ofrecer algo más que un simple espacio verde. Un parque urbano dentro de una ciudad, por ejemplo, puede formar parte de una infraestructura verde siempre y cuando actúe de corredor de aire frío, absorba el exceso de aguas de escorrentía y ofrezca una zona exterior atractiva para el ocio y la vida silvestre. Sin embargo, un terreno de hierba uniforme que no contenga ningún otro elemento medioambiental difícilmente podrá considerarse una infraestructura verde. ¿Qué beneficios ofrecen las infraestructuras verdes? Invertir en infraestructura verde tiene mucha lógica desde el punto de vista económico. Una única superficie de tierra puede ofrecer múltiples beneficios si sus ecosistemas están sanos. Estos ecosistemas sanos, impulsados por la diversidad de la vida que los habita, proporcionan a la sociedad una gran cantidad de bienes y servicios de gran valor e importancia económica, tales como agua y aire limpios, almacenamiento de carbono, polinización, etc. También desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, protegiéndonos de las inundaciones y de otras catástrofes medioambientales. ¿Qué importancia tiene el arbolado urbano en las infraestructuras verdes? La masa arbolada de la ciudad es un recurso natural universal que conecta a las personas con la naturaleza urbana. Aporta salud y habitabilidad gracias a sus servicios ambientales, sociales y paisajísticos a la población actual y a las generaciones futuras. La cantidad y calidad de los árboles y su función como componente de la infraestructura verde en la ciudad son factores que han ido ganando importancia durante las últimas décadas en nuestras ciudades. ¿Cómo se debe gestionar el arbolado en las ciudades? El arbolado urbano es un elemento fundamental de las ciudades, como lo es la iluminación o las calles. Requiere de un mantenimiento técnico adecuado realizado por profesionales especializados, ajeno a presiones e intereses políticos o circunstanciales. Según el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, las ciudades deben tener un plan de gestión del arbolado urbano, tanto del arbolado viario como el de los parques y jardines. Este plan debe ser fruto de un trabajo multidisciplinar y con participación pública. El plan director debe tener 3 partes: evaluación del arbolado, protocolos de actuación para su conservación y correcto mantenimiento y planes de gestión del riesgo y del peligro. ¿Qué es? Hola, buenas tardes. Empezamos otra nueva sesión del Tweet de Podemos Getafe. En esta ocasión vamos a contar con la presencia de un compañero de Alianza Verde, es Carlos Moreno Azqueta, que es profesor en prácticas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Queremos hablar de las propuestas que tiene Alianza Verde y más concretamente del concepto, por ejemplo, de las islas de calor en el entorno urbano. Hola, encantado. ¿Empezamos hablando de islas de calor entonces? O... Por ejemplo, Bueno, no tenemos sé varios temas. Claro, sí, o sea, no sé si es un término que mucha gente conoce por el propio término en sí, pero sí que creo que es algo que en cuanto empezamos a hablar de ello todo el mundo sabe de lo que hablamos, que es un poco esa diferencia de temperatura que se da entre zonas urbanas, entre grandes ciudades, y pues las zonas rurales adyacentes. El hecho de que cuando estemos en verano alcanzando temperaturas de fácilmente 40 grados en algunas zonas de España, y esas temperaturas se vean acrecentadas en las ciudades con respecto a pues la zona rural, el bosque o el campo de justo al lado, que de hecho pueden llegar a aumentar hasta en 12 grados de temperatura en ciudades de 1 millón de habitantes o ciudades más grandes, que la verdad es que es una barbaridad. Ese problema es un problema que tiene que ver en general con la cuestión del calentamiento global, con ese aumento general de las temperaturas en el planeta, pero que también tiene mucho que ver con los procesos de urbanización, con cómo se están construyendo las ciudades, con el tipo de materiales con el cual se está generando pues, el asfalto, tipo de materiales que absorben el calor,
con el hecho de que el calor no escape porque las ciudades son básicamente enormes edificios muy altos que no permiten esa salida. Entonces, es una cosa que creo afecta enormemente al final a la calidad de vida de la gente. Hace que llega hay determinados meses que a lo mejor en el norte de España no se nota tanto, pero en ciudades como Madrid, en Andalucía, en Murcia, en Extremadura, hay meses del año en los cuales no puedes salir en la calle. Tienes que recluirte en tu casa con el aire acondicionado si lo puedes pagar y no puedes acceder al espacio público, no puedes vivir en ciertas condiciones. Y que además genera problemas de salud bastante grave y que tiene un impacto desigual en las ciudades. Claro. Hablar de urbanismo, que es de lo que en definitiva estamos hablando en la Comunidad de Madrid, pues es hablar de un no planteamiento, una no planeación, y hablamos de una conquista permanente del campo en favor del hormigón. Sí. En ese sentido, por una parte ya hay muchos planteamientos que se están hablando de la difusión del espacio urbano y del espacio periurbano o su conurbación. Hay también planteamientos que es el de las islas de calor, que es meter el campo, meter lo verde, integrarlo, ¿no? En el espacio urbano, es decir, huir tanto de la plaza dura de asfalto o de mármol, ¿no? Y reverdecer o aumentar pues las zonas verdes, ¿no? Claro. Dentro del propio donde la gente vive, ¿no? Claro, esa es la solución primaria. Primero porque, en general, las zonas verdes y la renaturalización un poco, tanto de la ciudad como del campo, ayuda a combatir el cambio climático, ayuda a absorber el dióxido de carbono y gases de efecto invernadero y, por tanto, pues contribuimos un poco a defender el planeta. Pero al mismo tiempo, porque esas zonas verdes dan sombra y permiten absorber el calor de forma que atemperas un poco la ciudad y permites que la ciudad sea muchísimo más vivible. Y ahí es donde yo creo que hay desigualdades muy importantes entre pues, las zonas más residenciales, a lo mejor más de la zona noroeste de Madrid, o bueno, en general de zonas pues, económicamente más privilegiadas, que suelen tener zonas verdes muy cuidadas, en los cuales es muy fácil ir a darte un paseo por el campo o ir a darte un paseo por el parque, un parque bonito, con los perros, etcétera, y zonas muchísimo más industriales, donde efectivamente lo que ha primado ha sido pues, el hormigón, la ciudad, etcétera. Y al final tiene un impacto importante en la calidad de vida de la gente. Hay una desigualdad muy importante con respecto pues, al calor con el que se vive. De hecho, se hicieron estudios en Estados Unidos que, por ejemplo, mostraban que el calor en las ciudades tenía un sesgo racial. Básicamente, las comunidades negras vivían en zonas con de media 2 grados más que las comunidades mayoritariamente blancas, porque se habían construido los espacios residenciales para personas blancas de clase media alta, etcétera, con pues lugares bonitos, de calor, etcétera, y se habían construido los lugares para personas negras, básicamente en los suburbios, en grandes ciudades, grandes aglomeraciones de personas. Entonces, sí, yo creo que es el planteamiento de un poco de reverdecer, de retomar los parques, generar un poco una nueva relación con la naturaleza y que eso contribuye un poco a la mejora de la calidad de vida y a combatir el medio ambiente. Nosotros aquí muchas veces combatir el medio hablamos... ambiente, combatir el cambio climático. Sí. Nosotros aquí muchas veces hablamos, ¿no?, del eje de la desigualdad, ¿no?, que normalmente simbólicamente se hace norte-sur, ¿no?, y que en la Comunidad de Madrid pues sería más bien un noroeste-sureste, Sí. ¿no?, y donde, por ejemplo, muchas veces nosotros pues, ponemos como ejemplo la diferencia entre el Parque Regional del Sureste o cualquier parque que esté al noroeste o al norte, o donde nuestro Parque Regional del Sureste, bueno, pues está ríos abajo, con lo cual tiene todas las depuradoras del norte o de la zona, acumula también además los vertederos. Hay un planteamiento con respecto a lo que debe ser un parque regional aquí en el sureste, pues muy diferente. Bueno, además ahora es que tenemos precisamente un megaproyecto de planta solar, es decir, con Green Washing, ¿no?, un fondo de inversiones, etcétera, consultoras, en fin, que quieren plantear una megaplanta solar precisamente en pleno enclave del Parque Regional del Sureste. Hicimos una consulta popular aquí en Getafe que rechazó el pueblo de Getafe su construcción. Desde el Ayuntamiento presentamos alegaciones y, bueno, pues nos hemos despertado esta semana con una segunda fase que lo que hace es ampliar ese primer proyecto, ese primer planteamiento de megaplanta solar, y la acerca al río, llega al mismo borde del río, ¿no? Pues es un poco cómo se industrializa incluso los parajes que supuestamente tienen cierta protección medioambiental, ¿no? Y en lugar de aprovechar los techos, aprovechar ya el suelo urbano, seguimos en esa conquista loca de los espacios naturales, ya incluso los protegidos, ¿no? Es un poco la paradoja, ¿no? Encima con una aureola, ¿no?, de
de lucha contra el cambio climático, en tanto que es producción de energía solar, pero mientras que los tejados siguen desaprovechando, pues se consigue conquistando el medio ambiente, nuestro entorno. Concretamente nosotros tenemos, como bien has dicho, muchos kilómetros cuadrados de polígonos, ¿no? De naves, de techos, Claro. que podrían ser prioridad. Y luego además tenemos muchos kilómetros cuadrados también de techos de la gente, que ahondaría en un cambio también, ¿no? No solamente en el cambio de cómo se produce la energía, sino además quién la produce, ¿no? Si las tienen que producir los mismos, el mismo oligopolio que nos lleva por este camino, o si puede ser la propia gente, ¿no? Es un poco Sí. el paradigma, ¿no? Es curioso porque normalmente pues reventábamos espacios naturales a base de ladrillazo y a base de pues recalificaciones, normalmente con tramas de corrupción por detrás y cosas así. Ese era como, digamos, el modelo un poco de destruir espacios naturales en los años 2000. Y ahora es curioso que sí, que se planteen proyectos que a priori parecen ecologistas, que a priori pues pueden generar energías renovables, que es algo que defendemos y que es algo que consideramos que es positivo, pero justamente hacerlo en pos, o sea, hacerlo en pos primero de un beneficio económico privado y sobre todo contra un espacio natural que también está cumpliendo una función muy importante de lucha contra el cambio climático y de absorción de carbono, parece bastante absurdo. Bueno, se entiende desde la vista del beneficio privado, pero no se entiende mucho desde la vista incluso de la eficiencia, de ser inteligentes a la hora de combatir este problema. O sea, yo creo que justamente lo más inteligente sería un poco lo que tú dirías, utilizar espacios que ya están en la ciudad, que ya están en los tejados, que esto, tener como una estrategia un poco más integral, ya sea pues a través de asociaciones o personas individuales o a través de los poderes públicos que plantearan grandes planes de generación. Incluso tal vez podríamos hablar de empresas eléctricas públicas, si nos metemos con eso, que fueran un poco más inteligentes y que pues esa generación de energía solar no la generaran en medio de un parque natural, sino la generaran en la cantidad enorme de espacios vacíos y dispuestos para eso que tenemos en las ciudades. Entonces, sí, o sea, creo que es un ejemplo muy, muy interesante de cómo, bueno, las iniciativas privadas pues pueden a lo mejor en ocasiones ayudar un poco a combatir el cambio climático, pero no suelen ir muy por la vía correcta. Pero está claro que las grandes multinacionales, el oligopolio, tienen Ujú. sus intereses Mm, y en realidad ven la oportunidad, entienden que por aquí va a ir el futuro y evidentemente, mm, pues precisamente los niveles de mm, protección que tiene el parque regional hace que no todo pueda ser compatible. Algo tan sencillo, algo tan detalle como que se considere que es un uso compatible o no, pues puede hacer que evidentemente una mm, tierra, que es más barata en su compra o alquiler, bueno, que no tiene ningún tipo de, o tiene menos restricciones, pues al final acaba siendo el sistema acaba favoreciendo que sea precisamente la ocupación de este suelo que debería ser protegido mm, en lugar del otro. El otro día escuchábamos una entrevista de Fariña y que insistía precisamente en la necesidad de la dificultad que es revertir los procesos de urbanización una vez que las ciudades tienen una necesidad de mm, crecer, ¿no? Es una palabra maldita, sí, nadie quiere hablar de decrecimiento, pero ya hay ciudades que se están enfrentando al decrecimiento por problema de la crisis económica, de la crisis de producción. Hablaban de Detroit, de otra serie de ciudades que incluso en el propio Estados Unidos están en procesos de decrecimiento y se veía la imposibilidad, la dificultad, al coste que sirve de devolver a la naturaleza ese suelo ya urbanizado. Entonces, la importancia de consolidar, de seguir avanzando, de cambiar el uso de lo urbanizado, pero no seguir avanzando mm, en la conquista del entorno, bueno, de nuestro sí, medio ambiente, ¿no? Para facilitar precisamente esa transición y ese acercamiento de lo natural mm, bueno, a los vecinos, ¿no? sí. A la ciudadanía. Yo personalmente no tengo mucho problema de hablar de decrecimiento, pero entiendo que es un término como que asusta en ocasiones a la gente. Dice, claro, nos van a volver aquí a la prehistoria, al esto, ¿no? Yo creo que no, yo creo que el decrecimiento justamente la idea es dejar de crecer porque sí, pararnos un poco y decir, vale, ¿qué necesitamos para vivir mejor? No para tener más en general de todo, no para tener más pisos, más ladrillo, más de esto, sino para que estas cosas mejoren nuestra calidad de vida. Y creo que eso es fuertemente compatible con un replanteamiento de nuestras prioridades y nuestra forma de generar recursos, energía, etcétera, que sea más respetuoso con el medio ambiente y que al mismo tiempo nos permita vivir bien. Hay otro término que a mí me gusta utilizar mucho, porque yo soy como muy burócrata en ese sentido, que es el de eficiencia. Y yo creo que a lo mejor hay gente a quien le convence más la palabra eficiencia que la palabra de crecimiento. Me explico. No tiene ningún sentido
seguir construyendo viviendas cuando tenemos una cantidad impresionante de viviendas vacías en España. O tenemos una cantidad impresionante de viviendas que no están en condiciones, de que no tienen eficiencia energética, que están en malas condiciones y que es muchísimo más barata restaurarlas, es muchísimo más barato rehabilitarlas que construir más y construir más. Y ahí es un problema simplemente de gestión económica, yo diría casi del propio capitalismo, de que al no haber una estrategia económica un poco más planificada, un poco más pensada, en el momento en el que una empresa pues saca beneficio recalificando una zona y construyendo, etcétera, pues construye ahí, independientemente de que fuera muchísimo más inteligente mantener las casas que ya tenemos, rehabilitarlas y que gente viviera en esas casas. Entonces, el problema no es solo que es que los ecologistas queramos volver a la prehistoria y los capitalistas en el progreso. Es que hay elementos de nuestro modelo económico que son literalmente una locura, que no tienen sentido y que ni siquiera son ni eficientes, ni inteligentes, ni nada. Claro, pues precisamente con respecto a eso, ¿no? Sobre si hacer nuevo o arreglar lo Claro. que tenemos, pues bueno, nosotros en Getafe tenemos también ayudas para la mejora de eficiencia energética y se busque precisamente ese debate, ¿no? Es decir, precisamente la mejora de eficiencia energética descentralizada, de lo ya construido. Bueno, los grandes constructores siempre se adaptan y compiten para copar los espacios. Pero mientras que hacer un edificio nuevo, pues lo va a poder hacer una constructora de cierta dimensión en función del edificio, lo que es la mejora de la eficiencia energética de las comunidades de vecinos o de una vivienda, probablemente la generación de empleo sea más descentralizada, llegue más al empleo local, no va a ser una gran empresa que va a venir de no sé dónde, va a llegar, sino que precisamente no solamente es el qué, sino el cómo, ¿no? Es decir, mejoramos, y no solamente mejoramos nuestro entorno, reducimos pues la factura eléctrica, es decir, mejoramos la eficiencia energética, sino que además el empleo que se genera es local, no genera los mismos desplazamientos, es decir, todo no contribuimos a esa bola, esa espiral, ¿no? Sino que de alguna manera estamos favoreciendo pues un modo de vida mejor, Claro. a la vez que mejoramos nuestro Claro, entorno. claro. Que ese también es un poco el debate de una vez que ya casi todo el mundo, menos a lo mejor, yo que sé, los aún negacionistas más locos, el sector Vox, la gente que sigue negando el cambio climático, que al menos en España son muy pocas, en general todo el mundo, incluso los liberales, los grandes empresarios, etcétera, están asumiendo que hace falta una transición energética y es que no hay forma. De hecho, ellos mismos dicen y admiten que los costes de la transición energética, los costes de darnos prisa a la hora de combatir el cambio climático, serán mucho menores que los costes que tendremos que asumir si no lo hacemos, de los impactos negativos, solo en el nivel económico, ni tan siquiera en el humanitario, ni tan siquiera en el ecológico, que eso pues muchas de esas personas no les importa, solo en el económico ya ellos mismos lo admiten. Entonces la lucha que algunos llevan entonces es, vale, esa transición energética, ¿quién la paga y quién gana con ella? Y ahí yo creo que, o sea, yo creo que tenemos que un poco tener la lucha en las dos partes. Tenemos la lucha por conseguir que la transición energética sea lo más rápida y lo antes posible, porque todo el tiempo que perdamos van a ser más especies que se extingan, más biodiversidad que perderemos y que nunca volveremos a recuperar, más costes humanos, más costes económicos, más costes medioambientales y de todo tipo. Pero luego, efectivamente, hay quien quiere que la transición energética la paguen los más vulnerables, los que de hecho menos han contribuido a ella, y eso suele generar pues respuestas sociales importantes, que ocurría, por ejemplo, yo creo que el caso de Francia y el caso de los chalecos amarillos, que las grandes protestas que hubo, era un buen ejemplo, en plan, cómo el coste de esa transición energética se estaba pasando a aumentar el precio de la gasolina, que afectaba fundamentalmente pues, a pequeños conductores y eso, y sin embargo, habían sectores económicos que no se tocaban. El queroseno en los aviones sigue sin tener impuestos. Las grandes multinacionales siguen sin estar pagando los impuestos verdes que deberían estar pagando. Entonces, quién paga es importante, y creo que ahí en ese sentido, pues tanto Alianza Verde como Unidas Podemos en general, tiene que defender que paguen los que más han contribuido al cambio climático y los que más pueden pagar, porque es que tienen muchísimas más posibilidades de hacerlo, y porque si no, no será posible, porque si no, la gente nos va a decir que no puede hacerlo, y es normal, porque mucha gente no tiene las capacidades para ahora pagar nuevas tasas verdes. Y al mismo tiempo, pues sí, pues ¿dónde se están generando esas oportunidades de empleo? Porque claro, las empresas, en el momento en el que ven negocio, van a ello. Y puede ser interesante en algunos casos, pero es muchísimo más eficiente, a mi juicio, que en gran medida empresas públicas tomen esa responsabilidad porque lo van a hacer mejor
porque lo van a hacer con criterios medioambientales más claros y porque van a efectivamente generar empleo de mejor calidad, o que lo hagan, pues eso, la economía social, las cooperativas de vecinos, las cooperativas en general de instalación de placas solares. O sea que ahí sí hay como una disyuntiva con respecto al modelo en el cual tenemos que elegir, tenemos que empujar un poco hacia, vale, no tengo problema con que haya grandes empresas de instalación de placas solares, pero el mejor modelo para la gente y para el medio ambiente no es ese. El mejor modelo, efectivamente, está muchísimo más descentralizado y es, bueno, mucho más cercano directamente a lo local, al pueblo. No, precisamente esta semana Unidas Podemos presentaba en un acto, ¿no? Aprovechando aquí campaña. La campaña, ¿no? De que paguen los ricos, ¿no? Sí. Estamos diciendo, adoptándolo a lo que estamos hablando, precisamente es eso mismo. Es decir, quien está generando una huella ecológica es básicamente quien hace determinadas cosas que no todo el mundo las puede hacer. Siempre se habla, es el primer mundo el que tiene esa huella ecológica dramática, pero dentro del primer mundo siempre se ha hablado de que hay un cuarto mundo, ¿no? Es decir, que dentro de nuestro primer mundo no estamos todos dejando la misma huella ecológica, sino que hay una componente ahí, pues de clase evidente, ¿no? Donde Claro. aquellos que tienen una vida, en fin, el uso de los aviones, lo que hemos hablado, pues evidentemente es importante que eso de no dejar a nadie atrás se traduzca en ayudas a la gente, pero no solamente en ayudas a la gente, sino que también en esto paguen los ricos, ¿no? En ese sentido, lo que estamos hablando de las plantas puede ser un paradigmático, ¿no? De todo esto, hacia dónde se da la subvención y la ayuda, que queremos que si esto tenemos que aprovechar para cambiar el modelo no solamente de producción, sino de distribución, de generación, si solamente es importante el cómo se produce la energía o si también es importante quién. Sí, ¿no? quién la produce y quién... que es la clave, ¿no? Sí, no, totalmente. Y, o sea, yo creo que es incompatible, digamos, defender la transición ecológica y ser ecologista sin defender una fiscalidad más justa en general, más progresiva y más estricta hacia los principales generadores y los que lo pueden hacer. Básicamente porque la transición energética, aunque a largo plazo sea económicamente viable, incluso a corto plazo en cierto sentido, tiene un coste. Tiene un coste, hay que pagarlo. O sea, las placas solares, por ejemplo, son una cosa que normalmente te permite ahorrar mucho. Es una inversión fantástica, pero tienes que pagarlas. Claro. Tienes que pagarlas de inicio y para ello muchísimas familias no pueden coger y decir, venga, tengo 4.000 euros en el bolsillo, vamos a poner las placas solares en casa. No. Necesitarán, podrían pedir un crédito en el banco, sí, y podría al final el dinero y los intereses ir a los de siempre. Pero parece muchísimo más lógico que hayan ayudas estatales en ese sentido. Y para que hayan esas ayudas estatales, tendrá que haber una mayor capacidad del Estado para afrontar esos gastos. Entonces sí, o sea, la lucha por la fiscalidad justa y la lucha por el cambio climático están totalmente unidas. Claro, porque precisamente ahora se estaban planteando que estamos en medio de una especie de burbuja, ¿no? De las renovables y con respecto a la planta solar, que es sobre todo lo que está como... Hay dos opciones, ¿no? El tema de eólicos hay menos... Sí, es difícil ponerte una eólica en el patio de tu casa. Es posible, ¿eh? Yo las he visto, existen pero no estamos... Claro, no es lo común. En el caso de las plantas solares, hoy veíamos una noticia que en la provincia de Alicante consideran que iba a ser inviable incluso el 75% de lo que se estaba planteando. Hay estudios que alertan que la producción, los recursos, la capacidad de producción de las plantas solares o de los insumos que son necesarios están viviendo un estrés que está produciendo subida de precios, que está subiendo, que ni siquiera se asegura la viabilidad de todo lo que se está planteando. Estamos en un momento en el que hay que decidir, ¿no? Hay que decidir qué queremos que se haga primero y qué queremos que vaya más rápido, ¿no? Y claro, evidentemente aquí cada uno arrima las cosas a su sardina y sabemos la gran capacidad que tienen pues el oligopolio para arrimar ascuas a... Sí. No, y es verdad, o sea, en el momento en el que hay nuevas oportunidades económicas, normalmente se produce siempre una burbuja. Una burbuja inmobiliaria, una burbuja del sector que sea, porque es la dinámica casi natural del mercado, para que luego nos digan que el mercado es la cosa más eficiente del mundo. No es verdad. Y se produce una burbuja con las energías renovables, específicamente, muy claramente con la fotovoltaica, y sobre todo con los permisos. Se están comprando permisos para luego revenderlos, ni tan siquiera para construir ahí. Que eso es gravísimo, porque estamos diciendo, no, esto es por la transición energética. Por la transición energética no, porque no se está construyendo nada ahí. Solo se está comprando y vendiendo el permiso, el terreno, etc. Y luego hay un segundo problema. Porque esto es también un poco la cosa esa que tenemos de que todo lo podemos solucionar con tecnología y que las renovables nos salvarán, etc. No hay materiales.
no hay materiales para tener suficiente generación de energía fotovoltaica para asumir el consumo eléctrico de la población y el consumo eléctrico de la población que tendremos en los próximos años. O sea, es imprescindible no solo, combinar evidentemente la fotovoltaica con otras formas de generación de energía, etcétera, pero ser más eficientes en el consumo de energía y, de nuevo, en algunos casos reducir. Lo que respecta, por ejemplo, a la movilidad, siempre se habla, Sí. ¿no? Es la conversión de toda la movilidad basada en las energías fósiles no puede ser reconvertida automáticamente en producción eléctrica, por así decirlo, porque no hay insumos, Claro, es decir, no hay capacidad. No hay baterías No hay, suficientes. Y no se efectivamente, pueden la construir batería baterías ahí. suficientes porque no tenemos suficiente litio, no tenemos suficientes materiales de minerales raros que se requieren en eso. Entonces, claro, es muy fácil coger y decir, es verdad que es insostenible el modelo de conducción, en el modelo de movilidad que tenemos. Entonces, vamos a sustituir todos los coches por coches eléctricos. Que puede ser un avance. Algunos coches pueden convertirse en eléctricos, está muy bien. Pero eso tampoco es la solución. Al final, lo que necesitas de nuevo es replantear las ciudades, replantear a lo mejor la movilidad en las ciudades para que no tengamos que estar yendo 1 hora ida, 1 hora vuelta al trabajo cada día, que en algunos casos se hace y es mucho. Es insostenible, y incluso para la vida de las personas, pues no es normal, porque te convierte en una jornada laboral de 8 horas, que ya muchas veces se convierte en 9 porque el jefe le apetece, en una jornada laboral de 11 horas, contando la ida y la vuelta. No es bueno ni siquiera para los derechos de los trabajadores. Podemos pensar en un modelo de ciudades de mayor proximidad, podemos pensar en un modelo de transporte público que además, sabemos que disminuirá enormemente la cantidad de atascos que se produzcan en la carretera. Si tú tienes una carretera en la cual todo lo que tienes son coches, claramente se produce un atasco. A Ayuso le encantaba. Ayuso decía que los atascos de Madrid eran pues el alma de la ciudad. Vale, y me encantaría que el alma de la ciudad de Madrid fuera un transporte público eficiente que te dejara en tu lugar de trabajo sin tener que meterte en un metro con otras 200 personas que no puedes ni entrar y que has tenido que dejar 2 metros atrás porque venían llenos, que te dejaran en el sitio, que fuera cómodamente y que fuera rápido, eficiente y ecológico. Claro, es que al final volvemos a hablar de eficiencia. Es que al final lo que proponemos es mucho mejor. No es un sacrificio. Estamos abriendo la puerta al siguiente tweet con esto que me estás diciendo. Yo creo que vamos a tener que seguir otro día para poder dar pie a también, para tener más. Sí, quedan temas. Porque esto podemos hablar de ruido, de la ciudad que queremos que sea nuestra característica o seña de identidad de nuestras ciudades, y calles con ruido que genera el tráfico, calles con la contaminación. Ahora estamos viviendo unos días pues sin viento, sin lluvias. No hemos hablado de la sequía. Tenemos un problema grave con la calidad del aire, por ejemplo, en este momento, y esperemos que pase. Pero bueno, yo creo que vamos a ir dando paso a los siguientes compañeros. ¿Tenías en mente instalar paneles solares en tu comunidad o en tu casa? Esto te puede interesar. Gracias a Podemos, desde el Ayuntamiento de Getafe, daremos ayudas económicas para que convertir tu tejado en una fuente inagotable de energía sea posible. Esta no es solo una medida de Podemos, forma parte del objetivo número 7
de la Agenda 2030, aprobada por las Naciones Unidas. Los hogares deben contar con energía asequible y limpia para frenar el cambio climático. Si a esto le sumamos que el oligopolio eléctrico no tiene pensado dejar de poner tarifas abusivas de luz, generar nuestra propia energía limpia, sin depender de nadie, es todo un ejercicio de democracia. Getafe puede ser un referente nacional en la transición ecológica. ¿Te apuntas a conseguirlo?